Hola, como no, otra vez en Death Wall, en el Midas 2000, y hoy vamos a pausar. Tenemos otro camo de nuestro amigo y compañero Pardela del Escuadrón 111 del ala 46. Lo ha titulado Invernal, por esos colores blancos y así tipo Tiger. Y bueno, está bastante chulo, mola. Se nota que el avión está nuevo. Bueno, gracias por este camo y como digo siempre, si queréis que ponga algún camo que habéis hecho vosotros o tenéis que sugerirme algún vídeo que queréis que haga, escribidlo en los comentarios y darle a like y suscribiros, ¿vale? Y me encargaré de haceros el vídeo si sé lo que me pedís. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el bombardeo en CCIP. Como sabéis, el bombardeo lo elige el avión. Unas bombas usan CCIP, otras bombas usan CCRP. Eso depende de la bomba, no de lo que quiera el piloto. Y hemos cargado MK82 SE, Snake 8, aparte de la bomba Beluga. La bomba Beluga es una bomba de racimo. Entonces, bueno, vamos a poner el Master Arm en on para poder usar el armamento. Y la configuración, ya lo expliqué en el vídeo anterior. Como sabéis, aquí tenemos la espoleta, que a la posición de abajo es inerte, la del medio la retardado y la superior instantáneo. Si es espoleta instantánea, retardada o inerte, la bomba no explotaría. Estos dos interruptores van a ser la cantidad de bombas que soltemos, ¿vale? Siempre pares. Y abajo va a ser la distancia multiplicada por 10. Ahí serían 100 metros, ¿vale? Y bueno, esto es solo para cañón y rockets, nada. Vale, lo primero de todo, vamos a seleccionar una de las bombas. Vamos a ver qué inventario tenemos. Ahí veis que tenemos 4BF1, sí, 4BF1, 2 Magic, 2 Super 30 y una BF4. Las BF1, ya os lo digo yo, son las MK82. Ahora por simbología en el head display veis que nos sale la cruz de que no podemos disparar y tenemos a red radar porque tenemos el radar apagado y aparte el modo TAS no está disponible. Así que activamos el radar. El radar está activado y ya se nos quita la cruz y se nos quita el red radar porque ya podemos disparar. Al igual que en CCRP no podemos soltar a una velocidad mínima, hay que superar esa velocidad mínima, sigue siendo la misma, la de 0,60 de Mach. Es una vez que estamos por debajo de 0,60 de Mach, nos sale la cruz. Y aparte, la simbología con respecto a CCRP habéis visto que ha cambiado, ¿vale? CCIP significa cálculo continuado de punto de impacto, con lo cual el radar está calculando constantemente si yo soltase la bomba ahora, dónde impactaría la bomba. Entonces, por eso, desde nuestro vector velocidad, ahora mismo tengo el piloto automático puesto, por eso tengo el asterisco en medio, nos cae una línea que va a acabar en otro simbolito de vector velocidad, que es donde estaríamos apuntando. Vamos a quitar el piloto automático y vamos a apuntar. El bombardeo CCIP generalmente está hecho para un bombardeo a baja cota, pero no cabe la posibilidad de que bombardeamos a gran altura. El problema de bombardear a gran altura es este. Ahora mismo no veo, por mucho que me asome, no veo en el head display donde estoy apuntando. Entonces tendría que bajar muchísimo el morro. Fijaros, estoy bajo en un pitch de menos 30, menos 40 y aún no veo la Piper. Ahí la veo. Vale, vamos a subir porque si no nos estrellamos. Entonces el CCIP siempre va a ser un bombardeo en tipo dive a una velocidad considerable y sobre todo considerable, pero sin pasarse porque también hay un límite superior. Aquí veis que es el Mach 0,88. Es un Mach difícil de recordar, 88. Yo diría que si estáis cerca de 90, recordar que tenéis que volar más lento, ¿vale? Algunas bombas tienen limitación de máxima velocidad también. Pues ahora mismo la simbología es la X de que no deberíamos disparar, aunque no soltaría la bomba igualmente si la soltáramos. Pero fijaos que si bajo la velocidad a un Mach 80, debería quitarse la X. Vale, y se quitó Mach 80, la X, son 500 nudos. Y la simbología es lo que tenéis en el head display. Vector velocidad con la Piper, que es este mismo vector velocidad, que cuando la veo, también la vea conmigo, que es donde nos va a indicar dónde va a caer la bomba constantemente. Y esta línea de aquí, que nos va a indicar cuando yo esté volando por debajo de la altura mínima de lanzamiento con seguridad. ¿Vale? Como llevo unas bombas frenadas,
va calculando que yo ahora mismo no debería disparar, estoy volando muy bajo para la bomba, para este tipo de bomba, ¿vale? Entonces esto nos da indicación de que volamos muy bajos. Y ahí veis cómo pues va apuntando constantemente el terreno, va siguiendo, porque tiene el modo TAS, que es igual que en el modo CCRP o con el cañón para aire-suelo. Hace que el radar calcule dónde va a impactar la bomba. También tenemos el modo RS, que funciona exactamente igual. Necesitamos activar el radioaltímetro porque está intermitente. Lo activamos, lo tenemos fijo y aprovechamos para ver la información del radioaltímetro en el head-up display cuando tengamos lecturas, que ahora mismo no hay lectura. El funcionamiento es exactamente igual. En el slant range, que nos va a estar calculando la distancia a la que estamos de donde está apuntando la Viper. Cuanto más alto volemos, más alto va a ser el slant range, y cuanto más bajo, más corto va a ser. ¿Vale? Ahí nos sale la X otra vez por exceso de velocidad. Entonces, hay que tener cuidado que en este bombardeo hay que usar, como vamos a usar un picado generalmente, hay que usar el aerofreno. Entonces vamos a ver si me voy a Waypoint 1. Fijaros la lectura del cañón del head display que nos sale BF para la MK82 SE. Entonces, bueno, cuando tengáis que bombardear un objetivo en CCIP, si estamos simplemente haciendo bombardeo visual sin que nos hayan dado coordenadas o tal, lo ideal, por ejemplo, esa pista que tenemos ahí, si no fuera la pista, quisiéramos bombardear un edificio en particular o algo, lo suyo, en vez de ir directos al edificio, podríamos ir directos pero volando bajito. Como podéis ver, estoy a 2000 pies menos y todavía no veo la Piper. Si yo quisiese bombardear, pues no sé, este hangar, por ejemplo, lo suyo sería alinearse lateralmente para luego hacer una subida y picar sobre él para soltar la bomba ahí, blop, y subir. ¿Vale? Esto hay que hacerlo con un poco más de subida, porque si no pasa esto que habéis visto, y más rápido. En el caso de que queráis bombardear un objeto que esté muy de frente, como puede ser este edificio de aquí, si quisiera bombardear este edificio de aquí, como está de frente, bueno, vamos a buscarnos otro. Perdonar. Acelero la simulación para que no os comáis mucho tiempo de vídeo. Vale. Voy a pausar. Pausamos. Si yo quisiera bombardear este edificio, por ejemplo, lo ideal no es ir recto, a no ser que esté volando a baja altura. Voy a hacer una pasada. O sea, podemos bombardear. Y voy a hacer una pasada. Y no voy a soltar las bombas, o sí. Me ha soltado 2 bombas. Ese edificio, por ejemplo. Ahí he soltado las bombas. Veis que explotaron. Había puesto que estuvieran separados 100 pies. Perdón, 100 metros. Pues simplemente dio la primera bomba y la segunda cayó por detrás del edificio. Vale, ese bombardeo está bien, pero hay otra técnica que en teoría es parecida. Vamos a... Sería, aunque aquí estoy un poco lejos, pero bueno, para no alargar el vídeo, sería, yo estoy volando y tengo que tener mi objetivo más o menos un poco así, en esta visión. ¿Vale? Por ejemplo, el puente, vamos a atacar ese puente que hay ahí. ¿Para qué? Porque si lo tuviéramos de frente, como ahora mismo estoy volando un poco alto, no veo dónde estoy apuntando, no veo dónde apunto. Entonces, mi propia cabina me tapa lo que yo quiero ver para apuntarlo y tendría que hacer un picado muy agresivo. Lo suyo, si entro un poco lateral, al quitarme la cabina y tener todo este espacio para ver, estoy viendo fácilmente el puente. Con lo cual, llegaría un momento, esto ya con la práctica, que aquí más o menos, la que elevamos, seguimos el puente, aquí iríamos un poco función y soltando bengalas, y ya alinearíamos con el puente en un picado ahí, y soltaría las 2 bombas que me quedaban, que como las tengo a 100 metros cada una, seguramente impacten contra el agua. Si no es ahí, la primera impacto y la segunda cayó en el agua.
¿vale? Fijaos que hay buen impacto, nos hemos cargado un vehículo, parece. Esa es la técnica, es un bombardeo muy divertido en CCIP. A mí me gusta más que el CCRP, sobre todo en este avión. Y bueno, no hay más nomenclatura. Vamos a coger la otra bomba, BF6. Fijaos que sigue siendo la lectura BF. Vale. Y bueno, vamos a probar. Bueno, es que ya no hay más que hablar. Es lo mismo que CCRP, CCIP. Simplemente recordar que en modo RS es un modo en el que necesito, aunque aquí sí funciona, si aquí sí me va a funcionar, no es como en el CCRP que hay un bug que no nos da la lectura del slant range. Aquí en CCIP el slant range sobre el agua sí nos da lectura. Ahora vamos a verlo cuando tengamos lectura. Bueno, habla muy rápido. Tenemos ahí los 23 km, pero sí me está calculando en el agua dónde caería la bomba. No es como en CCRP que no funciona. Aquí sí no funciona en el modo RS. Hay bugs en este programa, ya lo sabéis, aunque no nos funciona a distancia, pero sí nos calcula dónde caería la bomba. En el caso de la bomba beluga, como es una bomba de apertura, racimo, veis que la altura mínima de lanzamiento es mayor, ¿vale? Pues justo donde se abriría la bomba. Vamos a comprobarlo. Serían sobre los 900, 950 pies, 1000 pies para redondear, ¿vale? Unos 1000 pies. No hay más nomenclatura que os pueda decir. Las funcionalidades que siempre os comento de este panel del radar siguen estando igual de bugueadas, ¿vale? Si yo selecciono el TAS y me cojo el modo AG era este creo que es, sí, modo A, esto sigue funcionando igual de mal, pasa igual que en CCRP, no lo han solucionado aún, pero bueno, que en el futuro lo solucionen y siguen sacando parches y nos entretengamos más. Espero que os haya gustado este bombardeo en CCIP. El vídeo ha sido un poco más corto de lo normal porque ya sabéis lo que es el CCRP. CCIP simplemente ha cambiado la nomenclatura, el resto es exactamente igual. Así que, lo dicho, darle a like, suscribiros y dejarme en los comentarios cualquier duda o sugerencia que tengáis. Un saludo y hasta luego. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.